Ay, y vamos a hablar de una de las razones por las que muchas personas terminan en emergencia y en sala de cirugías, y son los cálculos biliares, que además duelen terriblemente, doctor. El doctor Alberto Ortiz, que es especialista en cirugía general, hoy nos va a aclarar, primero, doctor, la pregunta que todo el mundo se hace: ¿por qué se forman estos cálculos biliares o esas famosas piedras? Sí, bueno, realmente, como usted lo estaba diciendo, los cálculos en la vesícula biliar son bastante frecuentes. Inclusive se dice que de un 15 a un 20% de las personas tienen cálculos en la vesícula biliar. Lo que sucede es que en la bilis tiene que haber un equilibrio entre las sustancias que hay, el colesterol, la lecitina, los sales biliares. Lo que sucede es que existe un aumento en la cantidad de colesterol, una supersaturación de la bilis de colesterol. Eso, sumado a una vesícula enferma, una vesícula con poca motilidad, genera estasis de la bilis y finalmente los litos. Los litos más frecuentes son los litos de colesterol. Más o menos el 80% de los litos son de predominio de colesterol. O sea, que el exceso de grasa es también lo que le da paso a estas piedritas, sí, doctor. Es multifactorial, pero sí, entre varios factores. El aumento de colesterol en las bilis, el desequilibrio en los componentes de la bilis, es la predisposición para formar los litos de colesterol, que son los más frecuentes, los vemos más comúnmente. Ahora, doctor, ahí se forma una piedrita, porque hay gente que dice: ah, no, señor, usted tenía un tajo ahí adentro, que era esa cantidad de piedras. ¿A qué se debe eso? Que haya gente con tanta piedra y otra que sea una y que lo mata del dolor. Exactamente, a veces hay pacientes que tienen una sola piedrita o que tienen un montón de piedras de diferentes tamaños. Entonces, inclusive las piedras pueden llegar a medir más de 3 centímetros. Ya en ese momento, cuando una piedra mide más de 3 centímetros, existe un riesgo relativo de cáncer de vesícula. Entonces, esos pacientes, aunque sean asintomáticos, sí es bueno realizar la cirugía. Y sí, los tamaños son muy variados, pero no tanto el tamaño como la sintomatología que vaya a generar es lo que lo hace a uno, digamos, actuar sobre la vesícula biliar. Doctor, hablando de eso, ¿cuándo es necesario llegar a cirugía? Ok. Principalmente los pacientes o todos los pacientes que tienen colelitiasis, o sea, piedras en la vesícula biliar que son sintomáticas, es indicación de realizar la cirugía colecistectomía laparoscópica, o pacientes que ya han desarrollado alguna complicación secundaria a esas piedritas. Usualmente las principales complicaciones que pueden haber también lo podemos explicar acá. Okay, perfecto, las principales complicaciones que pueden haber en una colelitiasis es, bueno, pues con esto, entonces vamos a ver, esto que está acá es el hígado. La vesícula está ubicada del lado derecho del hígado, del lado derecho, exactamente, como un saquito. Entonces la vesícula está conectada con el conducto cístico hacia la vía biliar principal, la cual drena en el intestino delgado. ¿De acuerdo? Entonces una de estas piedritas se puede quedar pegada acá en el conducto cístico. Esas son las piedras acá en amarillo. Entonces, estas piedritas pueden migrar acá y pueden ocasionar una obstrucción de la vesícula biliar. Eso genera distensión de la vesícula, mucho dolor, edema de la pared, y es lo que nosotros llamamos una colecistitis aguda, que en esos casos hay que operar al paciente de emergencia. Luego, una de estas piedritas puede migrar hacia la vía biliar principal y ocasionar una obstrucción a la salida de la bilis desde el hígado, lo que nosotros conocemos como una coledocolitiasis. Entonces el paciente se pone amarillo, presenta dolor, inclusive puede generar una infección a nivel del hígado. Y posteriormente, otras de las complicaciones que podemos tener es que en el paso de estas piedritas por la vía biliar, en el paso por el páncreas, se puede generar una inflamación en el páncreas que conocemos como una pancreatitis. La mayoría de las pancreatitis, el 80% de las pancreatitis, son bastante benignas o son leves, pero un 20% de esas pancreatitis son severas y sí pueden comprometer la vida del paciente. Ahora, doctor, porque usted nos explicaba cómo se forman, pero ¿dónde vienen a formarse esas piedras, doctor? Exactamente, digamos, de toda esta zona, ¿dónde es que nacen esas piedras? Sí, las piedras se forman realmente acá en la vesícula biliar por los factores que ya yo les mencioné previamente. O sea, puede estar aquí o puede estar en toda la vesícula, inclusive toda la vesícula puede estar llena de piedras. O sea, pero nacen acá y de ahí es donde pueden irse hacia los También otros existe conductos.
También existen casos donde hay litiasis primaria en la vía biliar o intrahepático, pero eso es mucho menos frecuente. Doctor, ¿y podemos reforzar de qué están hechas? Porque es que de verdad yo creo que eso es como la consulta frecuente de la gente todavía, porque hay gente que dice que es exceso de calcio, por ejemplo. El exceso de calcio principalmente se da pero en las piedras que son de origen renal, ¿verdad? Las piedras que son de la vesícula biliar, el 80% son de predominio de colesterol, ¿de acuerdo? Entonces de ahí vienen también tomar en cuenta los principales factores de riesgo. Ser mujer. ¿Por qué ser mujer, doctor? Bueno, eso es algo hormonal. Realmente los estrógenos ocasionan un aumento de colesterol en la bilis, ¿verdad? Y también la progesterona disminuye la motilidad de la vesícula biliar, lo que hace que haya más estasis de la bilis en la vesícula, y eso prolifera o hace que se generen litos. Ay, doctor, qué suerte lo de nosotras. Ahora, ya sabiendo esos factores de riesgo, doctor, ¿hay alguna manera de prevenir esto? ¿Algún hábito? Algo, como todo, siempre estilo de vida saludable, evitar el consumo de grasas, el aumentar el consumo de vegetales, de alimentos altos en fibra. Eso hace a que la vesícula tenga un buen funcionamiento y que no haya acumulación de colesterol, porque pues son los factores de riesgo. Hay factores de riesgo modificables, que son como esos que yo le estaba explicando, y hay otros que no son modificables, como personas que ya tienen más predisposición a formar litos. Doctor, hay pacientes que comentan que después de comer se les alborota el dolor, y más si es a la hora de dormir. Lo que sucede es que, bueno, la bilis tiene el paso desde el hígado hasta el intestino delgado, específicamente en la segunda porción del duodeno. Cuando nosotros ingerimos alimentos que son altos en grasa, entonces se eleva la colecistoquinina, que es una hormona encargada de esto. Un poquito, para que se vea mejor en cámara. Y genera contracción de la vesícula biliar. Entonces, el aumento del consumo de grasas estimula la colecistoquinina, que es una hormona, y estimula la contracción de la vesícula biliar. Entonces, al estimularse la contracción de la vesícula biliar, puede generar todos estos problemas, y una de estas piedritas puede quedarse pegada en el tracto de salida y puede generar, ya sea, si es parcial, o sea, si la piedrita se obstruye parcialmente y después vuelve a caer, el paciente puede generar un cuadro de cólico biliar, colecistitis, coledocolitiasis o pancreatitis, que esas son las complicaciones. Usualmente el paciente llega a consultar porque lo que tiene es un dolor exactamente después de comer. El dolor puede ser en la boca del estómago, que se irradia hacia el lado derecho del estómago, inclusive hacia la espalda. Doctor, ahora veamos eso con claridad para que la gente identifique, porque uno a veces dice, ay no, seguro tengo, y no sé realmente qué es lo que tengo porque me duele todo. Sí, exactamente. ¿Dónde es que duele? ¿Cómo identifica al paciente? Pues, es importante recordar la ubicación de la vesícula biliar, que está del lado derecho del abdomen. ¿Podemos verlo conmigo, doctor? Tal vez, acá, o como usted, como en usted esa prefiera. parte del lado derecho del abdomen. Aquí, doctor. Sí, ahí. Debajo del hígado, ahí está ubicada la vesícula biliar. Entonces, los pacientes... Como por las costillas. Exactamente, doctor. Es un dolor subcostal. Como por debajo de la costilla, voy a sentir ahí. ¿Y qué siento? Entonces, es un dolor, se llama cólico biliar, y es un dolor tipo cólico, ¿verdad? Que puede doler a nivel de la boca del estómago, el hipocondrio derecho, ahí subcostal, y en algunas ocasiones se puede irradiar hacia la espalda. Además puede estar asociada a náuseas y vómitos. Usualmente, aunque no siempre, se puede generar después de una ingesta alta en grasas. Grasita, o sea, como que se alborota el dolor. Exactamente. ¿Hay alguna otra manifestación similar que me pueda confundir, doctor? No sé, porque nosotras las mujeres que uno dice que nos duelen los ovarios, que me duele el útero, que lo que tengo es tal vez gastritis, ¿podría confundir? Sí, yo creo que un dolor de este tipo es un dolor en la vesícula biliar o relacionado a la vía biliar, hasta que se demuestre lo contrario. Se puede confundir con una gastritis inicialmente, cerca, porque está cerca, pero con esas características que yo le estoy mencionando, debajo de la costilla. Debajo de la costilla, un dolor tipo cólico, se irradia hacia la espalda, puede estar asociada a náuseas, de vómitos. Si la piedrita baja y se aloja en la vía biliar principal, acá en el colédoco, entonces podría tener una coledocolitiasis, pero todo ese cuadro así como está es muy sugestivo de un problema vesicular. Se confirma mediante un ultrasonido de abdomen. Así es como me doy cuenta si tengo ahí el tiene tajo piedrita, o una si está inflamada, si no está inflamada, si tiene datos indirectos de que alguna piedrita está ahí pegada en la vía biliar principal. Sí, básicamente. Ese sería el examen. Ahora, doctor, ¿eso es exclusivo de adultos o podría presentarse en niños?
Es poco frecuente que se genere en niños, sin embargo, con el aumento de la obesidad recientemente, inclusive ya en los niños, se ha empezado a ver la colelitiasis, y pues realmente el tratamiento es el mismo, solo que es menos frecuente en niños, ¿verdad? Es mucho menos frecuente, porque de hecho conforme pasa la edad es más frecuente la colelitiasis o las piedras en la vesícula, entonces los niños están como... Es muy frecuente. Es poco frecuente, sí, aunque ha ido aumentando con la obesidad. Con la obesidad. Sí. Y el resultado, o sea, el tratamiento es el mismo, la operación. El tratamiento, doctor, es el mismo, exactamente. Ahora, hay tratamientos alternativos, porque uno a veces escucha gente que se pueden deshacer esas piedras tomando algún de hecho, sí, por ahí. Se escuchan muchas cosas, pero el tratamiento estándar para la colelitiasis o las piedras en la vesícula biliar sintomática es la colecistectomía laparoscópica. ¿Por qué? Es operación y sacarlo, doctor. La operación realmente consiste, son pequeñas incisiones que se realizan en el abdomen, son 4, 2 de 1 centímetro y 2 de medio centímetro de 0.5 por medio de estos instrumentos. Eso es un trocar. Con este trocar nosotros logramos accesar la cavidad abdominal y... Doctor, ahí lo estamos viendo en pantalla, porque eso es muy interesante. Sí, nosotros con este trocar ingresamos a la cavidad abdominal y podemos accesar, bueno, aquí está también en el video. Entonces accesamos, identificamos la vesícula biliar. ¿Ah? Pero doctor, la incisión es mínima. La incisión es muy pequeña. Son 2 de 1 centímetro y 2 de menos de 1 centímetro. Doctor, incluso si lo comparamos con el lapicero que yo tengo acá, literalmente es del tamaño de un lapicero. Sí. Y después por uno se identifica la vesícula biliar, se corta acá en la parte del conducto cístico. Esa es la duda, doctor, perdón que lo interrumpa, porque uno dice, a mí me sacan las piedras, me sacan la vesícula, ¿qué es lo que hacen con esa operación? Realmente lo que se hace es que se quita la vesícula biliar con todas las piedras, porque si nosotros nada más quitamos las piedras en una vesícula que ya está enferma, que tiene litos, entonces se vuelven otra vez a formar los litos. Entonces, la vesícula biliar se quita por completo, ¿de acuerdo? Porque si no, la recidiva o volver a formar nuevas piedras es muy, muy frecuente. No es como en el riñón, que se sacan las piedritas en la mayoría de las ocasiones y simplemente, pero con la vesícula biliar no, la vesícula biliar hay que quitarla. Nosotros podemos vivir perfectamente sin vesícula biliar. Hay algunos pacientes que después de la cirugía refieren que tienen poca tolerancia a las grasas. De hecho, se recomienda que por un tiempo los pacientes no consuman grasas. Ok, doctor, ahora se hablaba de la laparoscopía. Versus una intervención ordinaria, tradicional, ¿verdad? Convencional, que dicen, no, es que me rajaron, como decimos, suena fea esa palabra, pero así lo usamos popularmente. ¿Cuáles son las ventajas de esta laparoscopía? Usted me dice 4 punzaditas de 1 centímetro, al otro día estoy... Sí, exactamente. De hecho, en la mayoría de las ocasiones, la colecistectomía se realiza de manera ambulatoria, o sea, el paciente ingresa el mismo día y el mismo día está en la casa. ¿De acuerdo? Ya el mismo día está comiendo poquito a poco, ya comidas con poca grasa, y a los 15 días, 10 días, él ya está de vuelta al trabajo si la cirugía sale como nosotros esperamos y con éxito. Ahora, pero doctor, si la vida sin vesícula, usted decía que regularmente hay un periodo como de adaptación, pero que puede ser... En algunos pacientes, puede haber poca tolerancia a las grasas después de la cirugía, que eso con el paso del tiempo, en la mayoría de las ocasiones, resuelve. Nosotros podemos vivir perfectamente sin vesícula. No puedo comer un chifrijo después de lo que no puede hacer exactamente es eso. Comerse un chifrijo saliendo de la cirugía. Que digamos, ¿cuál es como para ese paciente que dice, y me va a tocar, tengo piedras, me van a sacar la vesícula? ¿Cuáles serían las recomendaciones básicas para un paciente que tiene que vivir de ahora en adelante sin vesícula, doctor? Sí, comida con poca grasa, ejercicio físico, aumento de consumo de vegetales, aumento de consumo con fibra, ¿verdad? Entonces, todo eso se ha visto que... estilo de vida saludable, doctor. Sí, es que exactamente sí. Y tiene que, por ejemplo, es recomendable comer o tomar algún sustituto o hacer algo por el estilo, algún medicamento que tenga que seguir después de esta intervención. No, las piedritas en la vesícula biliar, cuando son sintomáticas, hay que hacer la colecistectomía laparoscópica. O sea, hay que sacar la vesícula. Durante ese tiempo uno sí le da el periodo de recomendación al paciente mientras se lleva a la cirugía, si fuera el caso. Pero sí, el tratamiento pero posterior estándar, a la cirugía no hay no hay que tomarse nada para tratamiento normal las grasas o algo por el estilo. No hace falta porque eso
El cuerpo se adapta, doctor. Exactamente. Bueno, mi papá lo operaron y pregúntale que si dejó de comer chicharrones. Por eso, puede ser por un tiempo. Sí, pero uno sí siempre da las recomendaciones porque hay pacientes que después de que les quitan la vesícula tienen poca tolerancia a las grasas, que paulatinamente va a ir mejorando. Eso se recupera con el paso del tiempo en la mayoría de los pacientes, entonces, doctor. O sea que después pueden hacer vida normal. Exactamente, ya a los 15 días, si la cirugía salió bien, están de vuelta al trabajo. Perfecto. Doctor Ortiz, muchísimas gracias por su tiempo, porque esto es muy frecuente. Es muy frecuente. Muy frecuente en nuestra población. Gracias por su tiempo, doctor. Un placer tenerlo acá en nuestra casa. Vamos a una pequeña pausa comercial, 8:38 de la mañana, pero ¿qué se le antoja a usted comer sano ahora que el doctor